refleja ignorancia, pero el meditar en la palabra del Señor es tener la posibilidad de salir de ese mundo, de la caverna. Bueno, los primeros maestros, les había dicho yo, fueron Pantene y Clemente, pero el dilema acá con Panteno y Clemente es que se dice que hasta esta época esta era una escuela privada. O sea que probablemente los que podían ir a estudiar allá eran unos cuantos hijos de personas nobles, aristocráticas, pero el común de la gente no podía hacerlo. Entonces, ¿cuándo terminó esa escuela privada? Cuando Orígenes de Alejandría, más o menos en el año 220, se dice que con él se empezó a conocer la escuela de Alejandría como una escuela pública, que estaba dividida en dos niveles, que era la formación de catecúmenos y la profundización teológica superior. La otra escuela es la escuela de Antioquía. Es una escuela de teología cristiana del siglo IV después de Jesús, pero recuerden que allí es un centro cultural, es un centro donde el cristianismo en el siglo I va a jugar un papel muy importante, siglo I después de Cristo. Bueno, esta escuela se caracterizaba por el racionalismo aristotélico opuesto al platonismo y era una escuela que en cierta medida marcaba la ruta, dicen los historiadores, de estudio para aquellos apóstoles o seguidores de los apóstoles mejor, o aquellas personas que querían un estudio más radical, más literal y quizás más radical, si se puede decir así, de las enseñanzas bíblicas, o sea, del legado de los apóstoles. Esta escuela se opuso a la interpretación alegórica de la Biblia, ya que era una escuela que iba en contravía de la escuela de Alejandría. Se dice que allí se formó Arrio y Juan Crisóstomo, pero es paradójico, si allí se formó Arrio, yo les hablé de una herejía dentro del cristianismo fundada por este señor. Bueno, era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, y esta ciudad fue el lugar donde a los seguidores de Jesús se les llamó por primera vez cristianos. En la historia del cristianismo, en Antioquía, por primera vez se les dio a los cristianos el título en aquella ciudad. Y esto me deja me deja como inquieto, algo muy interesante, porque cuando hagamos un estudio, lleguemos a la teología reformada, lo que hacen los grandes reformadores es retomar el estilo de estudios de la escuela de Antioquía, porque durante más o menos 1000 años ese pensamiento alegórico de la Biblia, que es muy alejandrino, fue el que imperó durante toda la Edad Media. Bueno, también se dice que Antioquía fue el sitio de una iglesia primitiva, se cree que fue fundada por Pedro. También dicen algunos historiadores, o sea, no hay consenso en esto, que esa escuela o en ese lugar en Antioquía, el primer obispo fue Pedro. El Evangelio de Mateo, que fue escrito primero en hebreo y después en griego, se cree también que se escribió allí. Esta escuela fue fundada en el año 270, o sea, como escuela. Pero aclaro esto, en el siglo I después de Jesucristo es un centro cultural y es un centro muy importante para que el Evangelio se esparza por ese territorio de Siria y por sus tierras
aledañas. Los textos de estudio de esta escuela son los evangelios curetonianos, también el siríaco o el sinaítico. Son dos textos del Nuevo Testamento asociados al cristianismo sirio. Esta es la primera parte. En la segunda parte, si el Señor lo permite, vamos a mirar el legado de los apóstoles del siglo I después de Jesucristo a los primeros apologistas cristianos. Muchas gracias y el Señor les bendiga.